A sus 71 años, Humberto Zurita finalmente reveló que su nueva pareja está embarazada. ¿Es verdad que el actor ha decidido empezar una nueva etapa como padre cuando muchos pensaban que ya había cerrado ese capítulo? ¿Quién es la mujer que le devolvió la ilusión y qué secretos se esconden detrás de esta revelación tan inesperada? En este video descubrirás detalles que nunca antes se habían contado, señales del pasado que hoy cobran sentido y una confesión que cambiará la imagen que teníamos de Humberto. Si quieres conocer toda la verdad, comenta número 1 y quédate hasta el final del video. La noticia cayó como un auténtico terremoto mediático. A los 71 años, Humberto Zurita decidió hablar sin rodeos y confirmar lo que hasta ahora solo eran rumores susurrados en pasillos y redes sociales. Su nueva compañera de vida está embarazada. Una revelación que no solo sorprende por la edad, sino por la forma en que el actor ha elegido vivir este momento, con una serenidad que contrasta con la intensidad de su pasado. Durante meses, las apariciones públicas de Humberto despertaron sospechas. Su sonrisa era distinta, más pausada, casi cómplice. En entrevistas concedidas desde Madrid hasta Ciudad de México, evitaba responder directamente cuando le preguntaban por su vida sentimental. «Estoy en paz», repetía, una frase que hoy adquiere un significado mucho más profundo. Fuentes cercanas aseguran que el actor llevaba tiempo preparándose para este anuncio, consciente de que iba a generar debate, emoción y también incredulidad. El embarazo de su pareja no fue una decisión impulsiva. Según personas de su entorno, fue el resultado de una relación construida lejos de los focos, basada en el respeto y en una complicidad que devolvió a Humberto la ilusión por los pequeños detalles. Caminatas discretas, viajes breves, silencios compartidos, señales que en su momento pasaron desapercibidas y que ahora encajan como piezas de un rompecabezas cuidadosamente armado. En España, la noticia ha sido recibida con una mezcla de asombro y admiración. Programas de actualidad y prensa del corazón se preguntan si estamos ante una lección de vida. ¿Es posible reinventarse cuando muchos creen que ya todo está escrito? Humberto no habla de miedo ni de límites. Habla de responsabilidad, de amor consciente y de la valentía de empezar de nuevo cuando el corazón lo pide. Este nuevo capítulo también plantea preguntas inevitables. ¿Cómo afronta la paternidad en esta etapa? ¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Cómo ha cambiado su manera de ver la vida tras esta revelación? El actor, lejos de dramatizar, transmite calma y determinación, como alguien que sabe exactamente por qué ha tomado este camino. Si esta historia te conmueve y admiras la valentía de Humberto Zurita para vivir según sus propias reglas, apoya este video con un like y sigue viendo para descubrir los detalles que aún no se han contado. Tu apoyo es clave para que sigamos revelando historias que inspiran y emocionan. El presente que hoy rodea a Humberto Zurita no puede entenderse sin volver a un punto clave de su pasado, a ese momento exacto en el que su nombre dejó de ser solo una promesa y se convirtió en sinónimo de éxito. Mucho antes de que las cámaras persiguieran cada gesto suyo, Humberto ya caminaba con determinación por los pasillos de los foros de televisión en Ciudad de México, cargando una mezcla de ambición, nervios y una disciplina poco común para alguien tan joven. Corría a finales de los años 70 cuando comenzó a llamar la atención de productores y directores. No fue un golpe de suerte repentino. Quienes coincidieron con él en aquellos años recuerdan jornadas interminables de grabación, ensayos que se prolongaban hasta la madrugada y un actor que rara vez se conformaba con la primera toma. En estudios como los de San Ángel, su rostro empezó a volverse familiar, pero aún faltaba ese proyecto que lo catapultaría definitivamente. Ese instante llegó con la televisión, en un horario estelar que reunía a familias enteras frente a la pantalla. La respuesta del público fue inmediata. Las cartas llegaban por cientos. Las revistas especializadas comenzaban a dedicarle portadas y su nombre empezaba a escucharse más allá de México, cruzando fronteras hacia España y América Latina. En Madrid, críticos de televisión destacaban su presencia escénica, señalando algo que hoy resulta revelador. Tiene una intensidad que no se aprende, se nace con ella. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito había señales que en su momento pasaron casi desapercibidas. Durante entrevistas tempranas, Humberto hablaba de la fama con cautela, como si intuyera el peso que vendría después. En una charla grabada en un pequeño teatro de Guadalajara, confesó que su mayor temor no era fracasar, sino perder el control de su propia vida. Palabras que hoy, vistas con distancia, parecen anticipar al hombre reflexivo que es en la actualidad. El teatro fue otro escenario fundamental en su consolidación. Mientras muchos lo identificaban solo con la televisión,
Él se refugiaba en las tablas, en funciones realizadas en espacios emblemáticos de Ciudad de México y Monterrey. Allí, lejos de los focos masivos, pulía su técnica y construía un prestigio silencioso entre colegas. Directores teatrales de la época aseguran que Humberto ya mostraba una madurez poco habitual, una capacidad para sostener personajes complejos que explican por qué su carrera no se desvaneció con el paso de los años. A medida que su fama crecía, también lo hacía su agenda internacional. Viajes constantes, entrevistas en distintos países y una presencia cada vez más habitual en eventos culturales marcaron esa etapa. En España, su nombre empezó a asociarse con producciones de calidad y con un estilo interpretativo sobrio, alejado del exceso. Esa conexión con el público español no fue casual. Humberto entendía el valor de cada audiencia y cuidaba cada aparición pública como si fuera la primera. Lo que pocos sabían entonces era el costo personal de ese éxito. Amigos cercanos recuerdan cómo, en camerinos y hoteles, el actor mostraba una faceta mucho más introspectiva. No era raro verlo solo, repasando guiones o escribiendo notas que nunca se publicaron. Esas pausas, esos silencios, eran señales tempranas de un hombre que siempre pensó su carrera como un camino largo, no como una carrera de velocidad. Así, el momento de mayor popularidad no fue un punto final, sino el inicio de una trayectoria sólida, construida con decisiones meditadas y una ética de trabajo inquebrantable. Cada éxito abría una nueva puerta, pero también planteaba nuevas preguntas sobre identidad, equilibrio y futuro. Y aunque el público celebraba al actor consagrado, Humberto ya estaba mirando más allá, consciente de que la verdadera prueba no era alcanzar la cima, sino mantenerse fiel a sí mismo mientras el mundo observaba cada paso. Para comprender la solidez con la que Humberto Zurita enfrentó la fama y el éxito en su vida adulta, es necesario retroceder varias décadas, hasta un tiempo marcado por la incertidumbre, la escasez y los silencios largos. Su historia no comienza bajo los reflectores, sino en un México muy distinto, en el que crecer significaba adaptarse rápido y aprender a resistir desde niño. Humberto nació en un entorno donde nada estaba garantizado. Durante los años 60, su familia vivía entre mudanzas constantes, buscando estabilidad en un país que atravesaba cambios sociales y económicos profundos. En ciudades del norte de México, como Torreón, la infancia no era sencilla. El calor implacable, los barrios modestos y la falta de oportunidades moldeaban el carácter de quienes crecían allí. Desde pequeño, Humberto entendió que debía observar más de lo que hablaba, escuchar más de lo que pedía. Los recursos en casa eran limitados. No abundaban los lujos ni los caprichos, y cada gasto se medía con cuidado. Esa realidad lo obligó a madurar antes de tiempo. Mientras otros niños soñaban con juguetes, él aprendía a valorar el esfuerzo diario de los adultos que lo rodeaban. Su padre, exigente y reservado, creía firmemente en la disciplina. Su madre, en cambio, compensaba con afecto silencioso y una fe inquebrantable en que sus hijos encontrarían un camino mejor. La escuela fue uno de los primeros desafíos. Humberto no siempre destacó académicamente, pero sí mostraba algo que hoy muchos reconocen como una señal temprana. Una sensibilidad especial para observar a las personas. Compañeros y maestros recuerdan a un niño callado, atento, capaz de imitar gestos y voces casi sin darse cuenta. En actos escolares, cuando subía al escenario, algo cambiaba en él. No era todavía vocación, pero sí una chispa que empezaba a encenderse. La adolescencia llegó acompañada de responsabilidades. En lugar de tardes despreocupadas, hubo trabajos ocasionales, encargos familiares y la presión constante de salir adelante. Es en esos años cuando Humberto empieza a refugiarse en el cine y el teatro como una forma de escape. En pequeñas salas locales o frente a televisores modestos, observaba a actores que parecían vivir otras vidas, lejos de la rutina que él conocía. Sin saberlo, estaba entrenando su mirada, absorbiendo emociones y construyendo un mundo interior que más tarde sería clave en su carrera. Uno de los episodios menos conocidos de esa etapa ocurrió durante un breve traslado de la familia a otra ciudad, buscando mejores oportunidades laborales. El cambio fue duro. Nuevos compañeros, acento distinto, miradas desconfiadas. Humberto se sintió extranjero en su propio país. Esa sensación de no pertenecer, de tener que adaptarse constantemente, dejó una huella profunda. Hoy, quienes lo conocen bien aseguran que esa experiencia explica su capacidad para interpretar personajes complejos, siempre al borde del conflicto interno.
También hubo pérdidas tempranas y decepciones que marcaron su carácter, momentos que en su momento no fueron públicos, pero que ahora, con el paso del tiempo, adquieren sentido. En entrevistas recientes, el actor ha dejado entrever que su fortaleza emocional no nació del éxito, sino de la necesidad de mantenerse firme cuando todo parecía frágil. Cada dificultad fue, sin saberlo, un ensayo para los desafíos que vendrían después. El joven Humberto no hablaba de sueños grandiosos. Su meta era simple: encontrar estabilidad, ayudar a su familia y construir una vida digna. Sin embargo, ya entonces mostraba una determinación poco común. Caminaba largas distancias para asistir a clases, aceptaba críticas sin quejarse y observaba con atención a quienes parecían haber encontrado su lugar en el mundo. Esas actitudes, discretas pero constantes, fueron señales claras de una ambición silenciosa. Así, entre limitaciones, mudanzas y aprendizajes tempranos, se fue formando el hombre que años más tarde conquistaría al público. La infancia difícil no lo quebró, lo templó. Cada carencia dejó una enseñanza, cada obstáculo fortaleció su paciencia. Y aunque en aquel entonces nadie podía imaginar el alcance de su futuro, las bases ya estaban allí, firmes, invisibles para muchos, pero decisivas para todo lo que vendría después. Después de una infancia marcada por la exigencia y el silencio, la vida personal de Humberto Zurita comenzó a tomar forma lejos del ruido público, en un territorio donde las decisiones íntimas pesaban tanto como las profesionales. La relación con sus padres fue el primer pilar que definió su manera de amar y de proteger a los suyos. Su padre, hombre de carácter firme, le inculcó el valor de la palabra y la responsabilidad. No era afectuoso en lo visible, pero sí constante en el ejemplo. Su madre, en cambio, fue el refugio emocional, la presencia discreta que sostenía la casa incluso en los momentos de mayor inestabilidad. Con los años, Humberto reconocería que de esa dualidad nació su equilibrio. Rigor por un lado, sensibilidad por el otro. Ya instalado en Ciudad de México a finales de los 70, cuando su carrera empezaba a despegar, el actor buscó construir un hogar que no repitiera las carencias de su niñez. No fue una tarea sencilla. La agenda apretada, los rodajes prolongados y los viajes constantes pusieron a prueba su capacidad para estar presente. Sin embargo, quienes convivieron con él en esa etapa recuerdan un rasgo constante: la necesidad de volver siempre a casa, de reencontrarse con los suyos aunque fuera por pocas horas. Ese impulso no respondía a la fama, sino a una herida antigua: el temor a la ausencia. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después. En los años 90, cuando su nombre ya era reconocido en toda América Latina, Humberto asumió la paternidad como un compromiso absoluto. No hablaba mucho de ello en público, pero reorganizó prioridades, ajustó contratos, rechazó proyectos y aprendió a decir no. En fotografías de archivo tomadas en parques de Ciudad de México o en discretas escapadas familiares a Cuernavaca, se lo ve lejos del personaje público, atento, casi protector, observando cada gesto de sus hijos como si quisiera memorizar el tiempo. La educación de ellos fue un tema central. Inspirado por lo que había vivido con sus propios padres, decidió transmitir disciplina sin dureza y afecto sin excesos. En entrevistas posteriores, dejó entrever que su mayor preocupación no era el éxito profesional de sus hijos, sino su estabilidad emocional. Esa postura, poco común en el medio artístico, se tradujo en una crianza más reservada, con límites claros frente a la exposición mediática. Durante años evitó deliberadamente que su vida familiar se convirtiera en espectáculo. También hubo crisis, silencios y decisiones difíciles. La vida en pareja, atravesada por la presión pública y las expectativas externas, exigió madurez y renuncias. En ciertos periodos, Humberto optó por el retiro temporal del foco mediático, refugiándose en el teatro o en proyectos más íntimos, como si necesitara recalibrar su mundo interior. Esos momentos, que en su momento parecieron simples pausas profesionales, hoy se interpretan como señales de una lucha constante por preservar su núcleo familiar. Con el paso del tiempo, la relación con sus hijos evolucionó. De la protección estricta pasó al diálogo y del control a la confianza. En encuentros privados, amigos cercanos han observado una complicidad serena, basada en el respeto mutuo. Humberto no impuso su legado. Permitió que cada uno eligiera su camino. Esa actitud, heredada en parte de las lecciones de su madre, revela a un hombre que aprendió a amar sin atar. En cuanto a sus padres, el vínculo se transformó con los años. La distancia inicial dio paso a una comprensión profunda. Humberto visitaba con frecuencia los lugares que marcaron su infancia, como Torreón y otras ciudades del norte, no por nostalgia, sino por reconciliación.
Esos viajes, discretos y casi nunca documentados, fueron claves para cerrar ciclos y redefinir su identidad como hijo y como padre. Hoy, su vida personal se percibe como un entramado de decisiones silenciosas, sacrificios invisibles y afectos cuidadosamente protegidos. Nada en ella fue improvisado. Cada paso respondió a una necesidad de equilibrio entre el hombre público y el ser humano, que nunca quiso perder sus raíces. Y en esa tensión constante, Humberto fue construyendo una intimidad sólida, hecha de vínculos reales, memorias compartidas y una manera muy suya de entender la familia, no como una imagen perfecta, sino como un espacio de aprendizaje continuo. Tras años de disciplina personal y de un equilibrio cuidadosamente construido entre trabajo y vida privada, la salud actual de Humberto Zurita se ha convertido en un tema de interés silencioso, observado con atención por quienes siguen cada uno de sus pasos. A los 71 años, el actor proyecta una imagen serena, muy distinta a la intensidad que marcó etapas anteriores de su carrera. Sin embargo, esa calma visible es el resultado de decisiones tomadas con el paso del tiempo, no de una ausencia de desafíos físicos. En apariciones públicas recientes, especialmente durante su estancia en Madrid a lo largo de 2023 y 2024, se lo ha visto caminar con paso pausado pero firme, evitando la prisa que antes lo caracterizaba. En encuentros culturales y presentaciones discretas en teatros del centro de la capital española, llamó la atención su aspecto sobrio, su mirada atenta y una actitud más reflexiva. Para muchos, fueron señales de un hombre que ha aprendido a escuchar a su cuerpo con la misma atención con la que antes estudiaba un guión. Fuentes cercanas aseguran que Humberto adoptó desde hace algunos años una rutina estricta de cuidado personal. Lejos de dietas extremas o modas pasajeras, optó por hábitos sostenibles, horarios regulares, alimentación controlada y actividad física moderada. Caminatas diarias, ejercicios de respiración y una reducción consciente del estrés forman parte de su día a día. Estas prácticas no surgieron de la nada, fueron una respuesta a episodios de agotamiento acumulado tras décadas de trabajo intenso. Algunos signos tempranos habían pasado desapercibidos para el gran público. En entrevistas de hace casi una década, el actor mencionaba de forma casual la necesidad de bajar el ritmo, comentarios que en su momento parecieron simples reflexiones personales. Hoy se interpretan como advertencias internas. La voz ligeramente más grave, las pausas más largas al hablar y la elección cuidadosa de proyectos eran indicios de un proceso de ajuste profundo. Durante los últimos años, Humberto ha priorizado chequeos médicos regulares, especialmente durante sus estancias prolongadas entre Ciudad de México y España. Aunque nunca ha hecho públicos diagnósticos concretos, personas de su entorno describen a un hombre consciente de los límites naturales de la edad, pero decidido a mantenerse activo. No se trata de negar el paso del tiempo, sino de convivir con él de manera inteligente. En actos recientes, celebrados en espacios cerrados y bien controlados, se lo ha visto evitando largas exposiciones y prefiriendo encuentros breves, pero significativos. Este cambio en la dinámica pública no responde a fragilidad, sino a una estrategia clara de preservación. Humberto ha aprendido a decir no cuando el cuerpo lo pide, algo que en el pasado le resultaba casi imposible. También ha habido un componente emocional que influye directamente en su bienestar. El equilibrio afectivo que vive en la actualidad, marcado por una relación estable y una vida familiar más armoniosa, ha tenido un impacto evidente en su energía general. Amigos cercanos comentan que duerme mejor, se muestra más concentrado y ha recuperado una curiosidad tranquila por el mundo que lo rodea. En entrevistas recientes, realizadas en entornos íntimos y sin la presión de grandes audiencias, Humberto ha dejado entrever que su prioridad ya no es acumular proyectos, sino elegir aquellos que respeten su ritmo vital. Esta filosofía se refleja tanto en su estado físico como en su actitud mental. No busca demostrar fortaleza, sino conservarla. Así, su salud actual no puede entenderse como un estado fijo, sino como un proceso en constante ajuste. Cada decisión diaria, cada viaje planificado con cuidado y cada aparición pública medida forman parte de una estrategia personal para mantenerse lúcido, presente y en equilibrio. Y aunque el tiempo deja huellas inevitables, Humberto parece haber encontrado una manera propia de habitarlas, con conciencia, discreción y una serenidad que hoy define su imagen tanto como su talento. La vida de Humberto Zurita se ha construido como una sucesión de etapas bien diferenciadas, un trayecto marcado por decisiones conscientes y giros silenciosos que, con el paso del tiempo, adquieren una coherencia reveladora. Tras consolidar su carrera y alcanzar una estabilidad personal cuidadosamente protegida, el actor entró en una fase de madurez en la que cada paso parecía responder a una lógica interna más profunda.
Durante los años posteriores a su gran proyección pública, Humberto comenzó a elegir con mayor cautela los escenarios y los tiempos. A finales de los 90 y principios de los 2000, alternaba proyectos televisivos con temporadas teatrales en recintos emblemáticos de Ciudad de México, como una forma de mantenerse conectado con la esencia del oficio. No buscaba visibilidad constante, sino continuidad artística. En ese periodo su nombre ya no necesitaba presentación, pero él insistía en volver a lo básico: el texto, el personaje, el silencio previo a la función. La televisión seguía siendo una plataforma importante, pero dejó de ser el centro absoluto. Productores recuerdan que, en reuniones celebradas en estudios del sur de la capital mexicana, Humberto planteaba preguntas poco habituales. Hablaba del arco emocional del personaje, del impacto a largo plazo en el público, del desgaste personal que implicaba cada proyecto. Esas inquietudes que en su momento parecían excesivas, hoy se entienden como señales de un hombre que estaba replanteando su relación con la fama. A medida que avanzaba la década, su vida comenzó a adquirir un ritmo más internacional. Viajes frecuentes a España, estancias prolongadas en Madrid y colaboraciones puntuales en proyectos culturales lo acercaron a otro tipo de audiencia. En barrios céntricos de la capital española se le veía caminar sin prisa, asistir a funciones teatrales y participar en encuentros privados con colegas. Esa presencia discreta fortaleció un vínculo que venía gestándose desde hacía años, cuando su trabajo empezó a ser reconocido por su sobriedad interpretativa. El cine, aunque menos constante, también ocupó un lugar significativo. No se trataba de acumular títulos, sino de elegir historias que resonaran con su momento vital. Rodajes en locaciones alejadas del circuito comercial, equipos reducidos y procesos creativos más íntimos marcaron esa etapa. Para Humberto, cada proyecto era una conversación consigo mismo, una manera de explorar facetas que la televisión no siempre permitía. Paralelamente, su vida personal seguía influyendo de manera decisiva en sus elecciones. La experiencia acumulada como hijo, padre y compañero lo llevó a valorar el tiempo como un recurso limitado. En entrevistas concedidas en entornos controlados, hablaba de la importancia de llegar entero a cada etapa de la vida. Esa frase, repetida en distintos momentos, funcionó como un hilo conductor de su trayectoria. Con el paso de los años, comenzó a reducir su exposición mediática. No fue un retiro, sino una depuración. Eventos seleccionados, apariciones breves y una comunicación más medida reforzaron su imagen de actor reflexivo. Mientras otros buscaban reinventarse constantemente, Humberto optó por profundizar. Esa decisión se reflejó en su manera de hablar, en la pausa de sus gestos y en la serenidad que transmitía incluso en contextos de alta visibilidad. En esta fase de su vida, los recuerdos del pasado adquirieron un nuevo peso. Viajes a lugares que marcaron su historia, reencuentros con antiguos colaboradores y revisiones de archivos personales fueron parte de un proceso íntimo. No se trataba de nostalgia, sino de comprensión. Cada experiencia, desde los inicios difíciles hasta los momentos de mayor reconocimiento, encontraba ahora su lugar en un relato más amplio. Así, la vida de Humberto Zurita se presenta como un recorrido coherente, aunque no lineal, en el que cada etapa dialoga con la siguiente. Un camino donde el éxito no anuló la introspección, donde la fama no desplazó a la conciencia personal y donde el paso del tiempo fue asumido como un aliado silencioso. Todo lo vivido, cada decisión tomada en escenarios concretos y momentos precisos, fue preparando el terreno para lo que vendría después, incluso cuando aún no era evidente para quienes lo observaban desde fuera. La trayectoria vital de Humberto Zurita entró en una etapa especialmente reveladora, cuando el peso de la experiencia comenzó a influir más que la ambición. A partir de la segunda década del siglo XXI, su vida se fue definiendo por elecciones cada vez más precisas, casi quirúrgicas, como si cada paso estuviera pensado no solo en función del presente, sino del recuerdo que dejaría en el futuro. En esos años, Humberto redujo de manera deliberada la velocidad. Mientras muchos colegas aceptaban proyectos en cadena, él prefería largas pausas entre un trabajo y otro. En 2012 y 2013, por ejemplo, pasó temporadas completas entre Ciudad de México y Madrid, alojándose en zonas discretas, lejos del circuito habitual de celebridades. No eran vacaciones en el sentido clásico, sino retiros activos, lectura, escritura personal, caminatas largas y conversaciones profundas con personas ajenas al medio artístico. Algunos productores interpretaron esa distancia como un posible retiro, pero la realidad era otra. Humberto estaba redefiniendo su relación con el oficio. Empezó a interesarse más por el proceso que por el resultado, por el significado interno de cada personaje más que por su impacto mediático. En reuniones privadas, celebradas en pequeños despachos de teatros o cafeterías del centro histórico, hablaba de la necesidad de habitar los papeles, no simplemente interpretarlos. Esta filosofía se reflejó también en su manera de gestionar la fama.
En lugar de entrevistas masivas, aceptaba encuentros más íntimos, con periodistas que valoraban la conversación pausada. En una charla registrada en Madrid hacia finales de la década, dejó entrever algo que hasta entonces no había expresado con claridad. Sentía que su vida había sido una preparación constante para aprender a soltar. Esa frase, aparentemente simple, resonó entre quienes lo escucharon de cerca. El paso del tiempo le permitió reconciliarse con decisiones antiguas. Volvió a revisar etapas de su carrera que en su momento había atravesado sin detenerse a mirar atrás. Revisó grabaciones, fotografías, cartas y cuadernos personales. No con melancolía, sino con una curiosidad casi antropológica, como si observara la vida de otro hombre. En ese ejercicio comenzaron a emerger patrones. La constancia, la resistencia al exceso, la búsqueda de sentido más allá del aplauso. También hubo reencuentros significativos. Antiguos compañeros de escena, directores con los que había trabajado décadas atrás y amigos de juventud reaparecieron en su vida. Algunos encuentros se dieron en teatros históricos de México, otros en restaurantes discretos de barrios madrileños. Cada conversación aportaba una pieza más a su comprensión del pasado y del presente. Muchos notaron que Humberto escuchaba más de lo que hablaba, como si estuviera recopilando historias para un relato mayor. En esta fase su relación con el tiempo cambió radicalmente. Ya no lo veía como un enemigo, sino como un filtro necesario. Los proyectos que aceptaba debían encajar con su ritmo vital y con su estado emocional. Rechazó propuestas atractivas desde el punto de vista comercial, priorizando aquellas que le ofrecían un espacio de exploración personal. Esa coherencia, silenciosa pero firme, fortaleció su reputación como un actor íntegro. Los viajes continuaron siendo una constante, pero con otro sentido. Ya no eran desplazamientos frenéticos, sino transiciones conscientes entre etapas. En aeropuertos y estaciones se lo veía leer, escribir notas breves o simplemente observar. Esos gestos, casi invisibles para el público, revelaban a un hombre en diálogo permanente consigo mismo. Con el paso de los años, Humberto comenzó a hablar más abiertamente del aprendizaje que le había dejado su propia vida, no como lección moral, sino como experiencia compartida. Reconocía errores, aceptaba pérdidas y valoraba las decisiones acertadas sin idealizarlas. Esa honestidad, poco frecuente en figuras públicas, contribuyó a que su imagen se transformara. Dejó de ser solo un actor exitoso para convertirse en una referencia de coherencia vital. Así, su vida fue adquiriendo una densidad particular, hecha de capas superpuestas. El niño que aprendió a resistir, el joven que luchó por un lugar, el adulto que conoció la fama y el hombre maduro que eligió la introspección. Cada etapa no anuló a la anterior, sino que la integró. Y en ese proceso continuo, Humberto siguió avanzando. No hacia un final definido, sino hacia una comprensión cada vez más profunda de sí mismo y del camino recorrido. En la continuidad natural de su recorrido vital, la vida de Humberto Zurita fue entrando en una fase en la que las preguntas comenzaron a tener más peso que las respuestas. No se trataba ya de conquistar escenarios, ni de reafirmar un nombre consolidado, sino de entender qué lugar ocupaba todo lo vivido dentro de una historia personal mucho más amplia. A partir de mediados de la década de 2010, ese cuestionamiento se volvió más visible para quienes lo observaban de cerca. En esos años, Humberto empezó a pasar temporadas más largas fuera de México, especialmente en España. Madrid se convirtió en un punto de equilibrio, una ciudad que le ofrecía anonimato relativo y una vida cultural intensa, pero menos invasiva. En barrios como Chamberí o Malasaña, era posible verlo integrarse a la rutina cotidiana. Cafés discretos, librerías independientes, funciones teatrales sin protocolo. Esa elección de espacios no era casual, reflejaba su necesidad de vivir sin la constante etiqueta de figura pública. Con el paso del tiempo comenzaron a notarse cambios sutiles en su forma de expresarse. En entrevistas concedidas entre 2017 y 2019, su discurso se volvió más introspectivo, menos orientado a la promoción y más cercano a la confesión serena. Hablaba del cansancio acumulado, pero también de una claridad nueva. Mencionaba la importancia de cerrar ciclos, de no cargar con expectativas ajenas. Eran frases que en su momento pasaron casi inadvertidas, pero que hoy se leen como señales de una transformación interior profunda. La relación con su propio pasado también evolucionó. Humberto empezó a reconciliarse con decisiones que durante años había cuestionado en silencio. Entendió que algunas renuncias fueron necesarias para sostener otras elecciones más importantes. En encuentros privados con amigos de confianza, recordaba etapas de su vida con una mezcla de gratitud y distancia, como si finalmente hubiera encontrado el punto exacto desde el cual mirar atrás sin dolor.
En esta etapa, su rutina diaria adquirió un carácter casi ritual. Madrugadas tranquilas, lecturas prolongadas, escritura personal que nunca tuvo la intención de convertirse en libro. Ese ejercicio íntimo le permitió ordenar pensamientos y emociones que durante décadas habían quedado relegados por la urgencia del trabajo. No era un retiro del mundo, sino una manera distinta de habitarlo. También comenzó a mostrar un interés renovado por el intercambio humano fuera del medio artístico. Conversaciones largas con personas ajenas al espectáculo, encuentros espontáneos y una curiosidad sincera por historias de vida distintas a la suya. Ese contacto le devolvió una perspectiva más amplia y reforzó una idea que repetía en voz baja. La fama es solo una circunstancia, no una identidad. Mientras tanto, su presencia pública